Hola, en este video les mostraremos los elementos primarios del triángulo. Se llama triángulo a un polígono de 3 lados, en el cual tiene 3 ángulos interiores y 3 pares de ángulos exteriores congruentes, 3 lados y 3 vértices, en el cual tiene tipos de clasificaciones. Las clasificaciones son por sus lados, escaleno, equilátero, isósceles. También se clasifican por sus ángulos, acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Las definiciones de estos ángulos de sus lados podemos empezar por el escaleno. Este es aquel que tiene todos sus lados de diferentes medidas y por lo tanto sus ángulos son de diferentes medidas. Del triángulo equilátero podemos decir que tiene sus lados iguales y de misma forma sus ángulos son iguales y cada uno mide igual. Y por último podemos decir que el triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados de la misma medida y dos ángulos de la misma medida. La definición de estos triángulos según sus ángulos. El triángulo acutángulo podríamos decir que es aquel que tiene 3 ángulos en agudo, es decir, que mide más de 0 y menos de 90. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Y por último, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, o sea, tiene un ángulo mayor a 90 y menor que 180. ¿Cómo se construye un escaleno? Triángulo escaleno. Recuerda que un triángulo escaleno es aquel que tiene sus 3 lados desiguales y la suma de sus 3 ángulos internos siempre es igual a 180. Sus lados son de 10 centímetros el lado de abajo, el otro de 7,5 y luego el último de 9. Al hacer esta suma nos da que 9 más 7,5 es igual a 16,5, es decir, que es menor al tercer lado. ¿Cómo se construye un equilátero? Esto se construye de la siguiente manera. Traza un segmento de AB, luego con el cartabón a la izquierda, traza un segmento hasta el punto B. Luego, con el cartabón a la derecha, traza otro segmento desde el punto A al segmento A. Luego borra las partes sobrantes. Y así se construye un triángulo equilátero. ¿Cómo se construye un isósceles? Para hacer un triángulo isósceles necesitamos que la base sea más chica que los otros lados. Un ejemplo, que su base sea de 5 centímetros y sus otros lados de 8. ¿Cómo se construye un acutángulo? Para construir un acutángulo solo debemos saber que sus ángulos interiores deben ser menor que 0 y mayor que 90. ¿Cómo se construye un triángulo rectángulo? Para construir un triángulo rectángulo solo debemos saber que se necesita un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. ¿Cómo se construye un obtusángulo? Para construir un obtusángulo se necesitan dos ángulos recto y un ángulo obtuso. Las propiedades. El triángulo equilátero tiene 3 ejes de simetría. Cada uno pasa por un vértice y el punto medio del lado opuesto. Por simetría del triángulo equilátero se tiene que cada altura, medida, bisectriz, mediatriz y eje de simetría de un triángulo equilátero coinciden sobre una misma recta. Por lo tanto, el ortocentro, el bicentro, el incentro y el circuncentro coinciden en un mismo punto central, considerando el baricentro como centro de rotación de rotaciones de 0 grados, 120 grados y 240 grados. Propiedades de un escaleno. Una de las propiedades más importantes son sus lados puestos, que presentan longitudes de diferentes medidas, razón por la cual en este tipo de triángulo nunca se podrán mostrar dos ángulos que tengan una misma medida. Cuando dos de los lados del triángulo escaleno son sumados, el resultado que se obtiene siempre va a ser mayor que la longitud que tenga el tercer lado. Propiedades de un isósceles. Los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. La bisectriz del ángulo que se encuentra opuesto a la base corta la base en su punto medio. La bisectriz concuerda siempre con la mediana del lado AB. La bisectriz del ángulo opuesto a la base es perpendicular a la base. La bisectriz concuerda con la altura correspondiente que tiene el lado AB.
Propiedades de un triángulo rectángulo. Tiene dos ángulos agudos. La hipotenusa es mayor que cualquiera de los catetos. La longitud de cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de longitud de los cuadrados de los catetos. La suma de la longitud de la hipotenusa y el diámetro de un círculo inscrito en el triángulo es igual a la suma de la longitud de los catetos. Para efectos de área, un cateto cualquiera se puede considerar como base y el otro cateto como altura. Propiedades de un acutángulo. Sus tres ángulos internos son agudos. La suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Propiedades de un obtusángulo. En un triángulo obtusángulo, el centro de la circunferencia está fuera del triángulo. Un triángulo obtusángulo sí y sí, su ortocentro se encuentra fuera del triángulo. Los triángulos obtusángulos también son triángulos oblicuángulos. El desafío es: el triángulo ABC de la figura CAB es igual a 28 grados. ¿Cuál es el valor de ACB? Sabemos que CAB es de 28 grados y buscamos ACB. Sacaremos la primera incógnita, que sería 2A, que sería 28, que era el CAB, dividido en 2, que nos da 14, que sería la incógnita. Luego resolvemos la siguiente incógnita, que sería 3A, que sería 3 por 14, que sería la A, nos da un total de 42. Con los resultados anteriores sacaremos las dos incógnitas siguientes, que sería 2A más 3A, que sería una igual de 5A. Entonces sumaríamos 28, que nos dio el anterior, más 42, que es igual a 70. 70 sería el resultado de 2A más 3A, que nos daría ese resultado. Sabemos que los ángulos de un triángulo son de 180. El último paso sería restar 180 por los ángulos menos el resultado que nos dio anteriormente, que era 70, que serían los dos ángulos, el 2A y el 3A. Y el resultado sería de 110 grados. Y entonces, por deducción, sabemos que el valor de ACB es igual a 110 grados.